se ha dicho que si tomamos del Nuevo Testamento, de hecho, y eliminamos todos los libros y solo dejamos la carta a los romanos, con esa carta y con ese libro sería suficiente para una exposición del Evangelio. Eso y solo eso nos haría falta para tener posiblemente un resumen y un compendio y las principales doctrinas y una exposición clara de lo que Pablo quiso transmitir como el verdadero Evangelio de Jesucristo. Amén. Así que, ¿por qué la importancia de este libro y por qué es tan importante que sepamos, obviamente, y veamos esto? Y antes de entrar en materia, voy a ponerlo en contexto un poquito. Deciré, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuánto? Con fuerza. 6 o 7, 6. 6, 66. ¿Cuánto tiene Sebastián? ¿Cuánto tiene el Antiguo Testamento? Camila, ¿cuánto tiene de los 66 que dijo decir el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros? De los 66, ¿cuánto tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuánto? No. Maximito, ¿cuánto tiene de los 66 el Antiguo Testamento? Yelim, ¿cuánto tiene de los 66 el Antiguo Testamento? Danesi, 39. De los 66 el Antiguo Testamento tiene 39. Bien, hasta ahí estamos claros todos, amén, ¿de acuerdo? Ok. La Biblia tiene 66 libros. Hay 39 en el Antiguo Testamento, por lógica entonces, por suma y resta, lo que fuimos al colegio, sabemos entonces que los 27 que sobran, ¿verdad? Son del Nuevo Testamento. Muy bien. Vayan apuntando. Entonces, hay 39 en el Antiguo Testamento, 20 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. De los 27 en el Nuevo Testamento, ¿cuántos, Julio, cuántos evangelios hay? 4. Bien. 4. Ok. De los 27 hay 4 evangelios. Eso nos da entonces que nos quedan, ¿cuánto? 23 libros restantes. De los 23 libros restantes, Juan, el discípulo, ¿cuántos escribió? Anemil. De los 23 que nos quedan, Juan, ¿cuántos escribió? ¿Cuáles? Ajá. Ajá. Amén. ¿Estamos claros ahí? Iglesia, ¿estamos claros? Es a todos. Estamos haciendo resumen, es a todos. Aunque parezca sencillo y muy básico, vamos a volver al principio. 5, dijo Annemir, porque escribió el Evangelio, 3 cartas, y después entonces recuerden en la isla de Patmos cuando estuvo desterrado el Apocalipsis. Bien, parece que no, pero increíble, sí, no. Digo, yo uso la Biblia Reina Valera esa, la que no es la católica, la de Deuterocanónico, de esa que estoy hablando. Por si acaso alguno tiene Macabeo, Judí,
Yo estoy hablando de la Biblia que utilizamos acá. Amén. Entonces, si son 5, no quedan de los 23 menos 5. ¿Cuánto? 18. De los 18, hermanos, hay ¿cuántas cartas generales o epístolas que fueron generales escritas? No necesariamente a iglesia. ¿Cuántas? No, generales. No las Paulinas. Pero ya lo respondiste. Si las Paulinas son 13, las otras generales son 5. Y nos quedan entonces 13 cartas o epístolas que fueron escritas por Pablo, aunque hay una que está en tela de juicio, que siempre ha estado, ¿verdad?, en debate, si fue él, si no fue él, que fue la Hebreos. Pero independientemente de eso, se le atribuyen las 13 a Pablo y las 5 otras que son generales, que son Pedro, Santiago. ¿Estamos claros ahí? Santo Dios. Vamos a comenzar bien este año, gloria a Dios. Si tenemos eso claro en mente, entonces, 4 evangelios, pero está también ese otro libro, el 5.º evangelio, Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por ¿quién, Melissa? Hechos de los Apóstoles. El mismo discípulo escribió 2 libros, Hechos y Lucas. El médico, el doctor Lucas, escribió Lucas y Hechos. Entonces, después además están entonces las cartas generales y las epístolas de Pablo, que son 13, repito. De las 13, entonces, vamos a estar trabajando este año con una en específico que se considera precisamente el resumen y la mayor, obviamente, presentación del Evangelio, como les decía, en toda su expresión, y donde hay un sinnúmero de doctrinas esenciales que todo cristiano, nosotros debemos saber. Amén. Todos debemos conocer y saber a cabalidad el interés que hay en este libro, por qué es tan importante para el cristiano. El estudio lo vamos a dividir cada domingo en el libro completo en 13 estudios, 13 unidades, para que vayan tomando nota. El material y las presentaciones se van a estar subiendo y dejando para el que necesito la quiera ahí arriba. Y la idea es que cada domingo podamos agotar una unidad o como mucho entre 2 domingos una unidad completa. Por el tema obviamente que se va a estar dando y los puntos que se van a estar viendo, los conceptos. Las 13 unidades van a estar entonces divididas de la siguiente manera. Vamos a ver el tema principal de Romanos, que es la justicia de Dios. Todo gira alrededor de, ¿verdad?, de ese tema de la justicia, justificación, culpabilidad, el juicio de Dios, la ira de Dios, pero también entonces le da una vuelta como si fuera una moneda con obviamente 2 caras, presentando entonces la gracia de Dios, la fe que opera obviamente por encima de las obras y del esfuerzo humano y nos habilita en esa gracia para entonces tener el perdón de Dios. Amén. Por un lado vamos a estar viendo la unidad 1, todos somos pecadores, y dentro de esa unidad vamos a tener 2, vamos a decirlo así, lecciones inexcusables ante Dios, todos seremos juzgados. Después la unidad 2, el Evangelio de Dios para el pecador, vamos a tener 4 lecciones. Después vamos a tener la unidad 3, el Evangelio para todos, 3 lecciones. Y por último, una unidad 4, el Evangelio en acción, y vamos a tener 4 lecciones. Estos primeros 3 unidades, y la mayoría de los, obviamente de los escritos, de los teólogos y todo lo que han estudiado esto,
lo han dividido así sistemáticamente. Dividen Romanos del capítulo 1 al 11 como la parte de doctrinar, y después dividen Romanos del 12 al 16 como la parte ya experienciar, práctica, la vida cristiana práctica. Dicho esto, acabo de decir obviamente entonces, Denise, que Romanos tiene ¿cuántos capítulos? Lo acabo de decir. ¿Cuántos capítulos tiene Romanos? 16. 16. Y se divide prácticamente en dos secciones el libro. Yandia, dije, del 1 al 11, lo acabo de decir. Maximito. Parte doctrinal. ¿Ah? La parte doctrinal. Del 1 al 11, la parte doctrinal. Y del 12 al 16, Práctica. la parte práctica, experienciar. Amén, iglesia. ¿Están ahí conmigo? Muy bien. Excúsenme que hoy me levanté con el profe arriba. Entonces, pero es mejor así, vamos preguntando y retroalimentando. Qué bueno. Entonces, del 1 al 11 está la parte doctrinal, sacando muy en cuenta, hermanos, que del 1 al 5 va a hablar de precisamente la justificación y del estado del hombre, inexcusable del hombre. Después del 6 y el 7 va a ser un contraste entre el pecado y la ley. En el 8 va a hablar de la vida en el Espíritu, y del 9 al 11 va a sacar una sección que tiene que ver con la elección y el rechazo de Israel. Amén. Amén. Entonces acabo de decir que del 1 al 5, la justificación, el estado del hombre. El 6 y el 7 hace un contraste entre la ley, el pecado y sus resultados. El 8 habla sobre la vida, obviamente en el Espíritu, esa vida nueva, y sus resultados, obviamente de la vida que no es bajo la ley, amén, que no opera bajo la ley, sino bajo la justicia de Dios. Y del 9 al 11 habla entonces de la elección y rechazo de Israel como nación. Ahí también varias doctrinas principales ahí. Del 2 al 16 entonces habla de todo lo que es la experiencia práctica de la vida cristiana. Amén. 16 capítulos. Romano tiene 16 capítulos. Grábense por favor eso. 16 capítulos. Y tiene 433 versículos y 9.447 palabras. Así que, ¿quién escribió el libro? Camila. ¿Quién escribió el libro? De allá arriba, de los romanos. Míralo allá. ¿Quién escribió el libro? Pablo. Pablo. Amén. Ramón, ¿en qué año fue escrito, se estima? En el 57, 58 después de Cristo. Muy bien. ¿A quién fue escrito? Ambrosio. A los cristianos en Roma. Muy bien. ¿De dónde fue escrito? Según obviamente la base documental que tenemos, Abelito. ¿Desde dónde Pablo lo escribió? Desde Corintio. Desde Corintio. Muy bien, está a su vista. Muy bien, gracias. Entonces, eso es vital por muchos aspectos que vamos a ver ahora luego cuando comenzamos a desarrollar. Y hermanos, mire, de hecho, hoy nada más vamos a ver apenas eso, el bosquejo general. No vamos a entrar a ningún detalle, desarrollo. Sí quiero que nos quede claro todo lo que estamos viendo como el marco de un cuadro. ¿Sí? Vamos a poner ese marco, los cuatro, ¿verdad?, lados, y después de que tengamos el marco general, vamos a comenzar entonces a completar adentro la obra de rompecabezas. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito, como ya les había comentado, de las 21 cartas del Nuevo Testamento.
que tenemos ahí, hay 13 que se le atribuyen a Pablo. Entonces, esas cartas nos proporcionan un conocimiento profundo acerca de la fe, de la vida de las iglesias en sus primeros años de existencia. La carta de Pablo a los romanos es una de las más influyentes en el pensamiento evangélico de muchos líderes y de muchos hombres de Dios que a lo largo de la historia, cuando se encontraron con romanos, fue que, vamos a decirlo así, conocieron realmente y Cristo les fue revelado. Amén. Gente como Agustín de Hipona, Martín Lutero, John Wesley. No sé si ustedes han visto, a mí el hermano Ramón me regaló una película, me la mandó hace un tiempo estupenda. No sé si usted recuerda, de Martín Lutero, de la vida. Yo comencé a verla y a Martín Lutero hubo un tiempo en que se le acusó, incluso se estaba pensando que tenía problemas de demencia mentales. Cuando usted ve la película de Martín Lutero, algo similar fue lo que pasó precisamente en la mente de Martín Lutero. Lo único que a Martín Lutero lo que lo estaba persiguiendo era la parte en Romanos cuando decía y hablaba de la culpabilidad. Eres culpable. Eres culpable. Y él no sabía qué iba a hacer y cómo se iba a salir de esa realidad, de forma tal que comenzó cada vez que pensaba y caminaba y entendía y veía la culpabilidad o alguna acción que realizó, que lo condenaba a devolverse, obviamente, a hacer la penitencia y a volver a confesarse. Así que todos los padres, los sacerdotes del convento, hacían su liturgia, pero él duraba el día completo confesándose. Ahí fue como comenzó el tema y dijeron, tiene problema este hombre. Está aquí, ya tiene 2 horas confesando todos sus pecados, una lista, se va y no bien ha llegado a la puerta, se devuelve de nuevo. Me recordé de otro. Él no podía sacarse esa camisa de arriba de la culpabilidad, obviamente, y eso lo estaba persiguiendo. Porque, hermanos, recuerden que en el sistema religioso, y de hecho, hoy en día, muchas religiones, eso es lo que profesan, apelan a el esfuerzo humano y a las obras para poder ganar el perdón. Y vamos a ver que eso no es ni suficiente, ni el camino adecuado, ni es válido delante de la justicia de Dios. Así que todos esos hombres fueron afectados en gran manera por la carta a Romanos, de forma tal que, por ejemplo, Francis Payton escribió: la única esperanza para el cristianismo es la rehabilitación de la teología paulina. O regresamos a Cristo encarnado y a la sangre expiatoria, o nos deslizaremos al ateísmo y a la desesperanza. El antiguo presidente de la Universidad de Princeton. La epístola, dijo Martín Lutero, a los romanos es la verdadera pieza maestra del Nuevo Testamento y el más puro evangelio. Es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria, palabra por palabra, sino también de que se ocupe en ella como su pan cotidiano del alma. Es digna de que todo cristiano no solo la sepa de memoria, palabra por palabra, sino también que se ocupe en ella como su pan cotidiano del alma, pues nunca puede llegar a ser leída o ponderada lo suficiente. Y cuanto más se la estudia, tanto más preciosa y apetecible se vuelve. Tú no puedes probarla hoy y decir ya estoy saciado, porque mañana vas a querer probar más, pero mañana más, nunca será, obviamente, ponderada lo suficiente o a ser leída lo suficiente. Dijo John Bunyan, referente a la epístola de los romanos, hablando sobre la ley y la gracia, tiene un escrito donde dice: la ley te pide caminar y correr, pero no te da ni pies ni manos. La gracia te pide volar y te da las alas. Entonces, hermanos, hay una profundidad
terrible y a la vez una sencillez en los criterios y los principios acá de esta carta que es necesario que nosotros comprendamos. Como leímos, el versículo principal base, de donde vamos a partir, y el texto clave en Romanos está en el capítulo 1, versículos 16 y 17. El Evangelio de la justicia de Dios en Cristo y su aplicación a la vida del hombre por medio de la fe. No por medio de las obras, no por medio de nada, ningún ritual, ningún pago, ningún precio, no. Simplemente por medio de la fe. Así que el tema de Romanos es la justicia de Dios. Viendo la justicia de Dios desde el punto de vista positivo. La justicia que viene de Dios, la gloriosa verdad de que Dios justifica al culpable e injusto, pecador, condenado por la sola gracia, a través de la sola fe, a través de un solo, Cristo Jesús. Y eso tiene que estar claro, hermanos. Vamos a hablar de una sola fe, de una sola gracia y que es en uno solo, Cristo Jesús. No hay ningún otro camino, ninguna otra alternativa a través de la cual el hombre pueda ser justificado. Así que, si Dios es un Dios justo, Él tiene que castigar y condenar el pecado, como dice su palabra. La paga del pecado es Romanos. Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado te paga muy mal y abundantemente también muerte eterna. Pero Dios te paga gratuitamente, sin ningún precio, solo por fe, a través de la vida eterna. Wow, eso es una verdad grandiosa. Mientras ambos tienen paga, entonces aquí Pablo nos va a mostrar, obviamente, cómo deshacernos o cómo evitar precisamente esa paga que el pecado tiene para nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero también cómo hacer y qué podemos hacer para tener la paga que no tiene Dios, vida eterna. Vida eterna. Miren todo lo que vamos a ver y podemos encontrar en Romanos. Además de, obviamente, la justicia de Dios en Cristo, como les dije, a través de los 11 primeros capítulos, vamos a estar viendo verdades teológicas doctrinales, mientras que del 12 al 16 hay algunas implicaciones prácticas para la vida de nosotros como creyentes. Así que, si vamos viendo entre cada uno de los capítulos que tenemos de los 16, vamos a ver primero, en el 1 y el 2, Dios es justo y juzga a todos los hombres. Los primeros 2 capítulos. Hoy vamos a ver apenas la introducción en el 1. En el 2 y el 3 vamos a ver el hombre es injusto y está en pecado. Vamos a ver la situación real del hombre, el estado real del hombre. ¿Cuál es? ¿Qué tan buenos somos? ¿Qué tan hábiles somos o estamos para, obviamente, alcanzar a Dios? O para decir, mira, no, yo no soy como tú dices tan malo, ni tan depravado, en mí no hay nada malo. Entonces, vamos a ver luego, en el capítulo 3, a Jesucristo como la propiciación para precisamente los pecados. En el 4 y 5 vamos a ver a Dios declarando justo, justificando al hombre injusto que cree en Jesucristo como propiciador. Y aquí hay 2 cosas muy importantes. Frente a esa injusticia y ese estado del hombre, hay un hecho que no podemos cambiar y que está ahí. Jesucristo ha pagado un precio en la cruz del Calvario. Su sangre, la expiación, la propiciación, se hace posible a través de la sangre de Jesucristo. Eso es un hecho. Pero la paga de los pecados y la justificación no se da
a menos que tú creas en ese Jesucristo. No se imputa ese pecado y no se da a menos que tú creas por la fe en Jesucristo. Dios declara justo, justifica al hombre injusto que cree en Jesucristo como propiciador. El justificado muere al pecado y vive para la justicia, del 6 al 8. Estamos muertos al pecado entonces y vivimos para la justicia. La justicia de Dios, luego vamos a ver en relación a los judíos, del 9 al 11. Y por último, la justicia de Dios aplicada en la vida de la iglesia, del 12 al 16. Los destinatarios, a los creyentes que se congregaban en Roma, y particularmente a los gentiles cristianos en Roma, porque había un tema ahí, un punto de división, había un tema de división entre precisamente los judíos y los gentiles. Y entonces también Pablo aprovecha y aborda ese tema y le escribe. Dos propósitos de la carta de los romanos. Por un lado, el práctico. Pablo quería seguir expandiendo el evangelio y su misión del evangelio y necesitaba apoyo para ello. Así que se sabe de la iglesia que hay en Roma y a través de Aquila y Priscila había recibido suficiente información y él entonces le escribe para pedir apoyo de esa iglesia allá en Roma, para seguir obviamente sus viajes. Entonces el doctrinar obviamente es exponer resumidamente el evangelio que Pablo predicaba y creía. Él se presenta a sí mismo ante la iglesia de Roma, los hermanos en Roma, y le habla del evangelio que él predica y cree. Es decir, si va a pedir apoyo, lo ideal es que sepan quién soy. Pero también no solamente quién soy, si voy a pedir apoyo, yo tengo que decir qué es lo que estoy haciendo y qué estoy predicando a través del mundo. Y a través, obviamente, de los viajes donde él tenía planificado realizar. Así que, cuando él comienza a exponer el evangelio que él predicaba, expone la pregunta principal de cómo el hombre puede justificarse delante de Dios. Había muchos hermanos y había todavía el pensamiento, sobre todo en Roma, imagínense, de precisamente cómo yo podía ser salvo y a través de qué cosas o de cuáles obras yo podría hacerlo. Y entonces Pablo comienza a responderle a ellos, ¿cómo puede el hombre justificarse delante de Dios? El hombre responde, mira, es a través de las obras. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, no es a través de ninguna obra o logro humano. Nadie se puede justificar delante de Dios a través de sus obras, de sus acciones, del mérito humano. Solamente puede ser esto hecho a través de Jesucristo, por la fe. Por la fe, hermanos. Por la fe. Entonces, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora entonces ya vimos el esquema, el contenido del libro. Vamos a ir al capítulo 1. Algunas doctrinas en Romanos que están ahí plasmadas. Hermanos, si quieren saber un poquito, ahí vemos no solamente esos atributos de Dios, su justicia, su ira, su amor, su soberanía, su omnisciencia, su bondad, su misericordia. También vemos el juicio de Dios, la doctrina del pecado universal y la justicia por la fe sola en Jesucristo. Y lo más importante, repito, que en cada uno de la doctrina y de los mismos atributos Dios va mostrando las dos caras de la moneda. Vamos viendo una y otra. Vamos viendo
La ley, por un lado, la gracia. El pecado, el perdón. Lo inexcusable del hombre, pero vamos viendo por otro lado la justificación de ese hombre que es inexcusable. Vamos viendo la ira de Dios y vamos viendo el amor de Dios también. Si lo leen los 16 capítulos, comienzan a ver, y eso es lo magistral de que vamos viendo una y otra. Y vamos viendo el contraste entre cómo Adán marcó a toda la humanidad bajo el pecado, pero también cómo la sangre y el amor de Cristo superó la marca de Adán. Otra doctrina, la seguridad de la salvación, ahí está en Romanos, el pecado heredado de Adán, la santificación por el Espíritu, la elección soberana de Dios, el plan de Dios con Israel, los dones del Espíritu y la piedad práctica, la responsabilidad del creyente con el gobierno humano, también lo vemos en Romanos, y los principios de la libertad cristiana o ética cristiana también están en Romanos. Toda esa doctrina, todos esos principios están aquí en Romanos. Dicho esto, vamos entonces a introducir a la lección número 1, inexcusable ante Dios, que tenemos en el capítulo 1. Y ahí mismo donde estamos, capítulo 1, vamos a ir leyendo. Amén. En Romanos capítulo 1 vamos a ver la inexcusabilidad del hombre. Dice así, Pablo saluda primero a la iglesia, a quien va a escribir, como está en toda su carta, como es normal obviamente. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Su salutación bien reconocida y marcada, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. No es ni Pablo el super apóstol, no. Es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Él se presenta, ha sido apartado para el evangelio de Dios, para esa sola misión, para ese solo propósito, el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Está hablando de el Jesucristo, obviamente. También fíjense cómo es la presentación. Si él es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, él después también va a presentar a Jesucristo, así bien rápidamente, quién es el Señor Jesucristo. Y ahí Pablo entonces lo va describiendo. Y luego entonces termina, para la obediencia de a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamado a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y ahí viene entonces el arismata, típico de Pablo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Él no lo conocía personalmente, Pablo no había estado ahí en Roma con la iglesia, pero sí había escuchado de ello, obviamente, y lo llevaba en sus oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles,
a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que él está anunciando y está avisando, yo pronto quiero estar ahí con ustedes, pronto iré a anunciar el evangelio. Y entonces dice, 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Ahí comienza ya entonces a describir y a comenzar la primera pincelada, a definir para él lo que es ese evangelio que él predica. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y está hablando, repito, a ambos grupos de nuevo. Hay una iglesia donde hay judíos, hay gentiles. Así que, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si tú le dices eso a un inconverso, hermanos, que en su estado de pecado y en su estado está normal viviendo, hasta el punto, y hasta ese punto, 16, 17, todo está bien. Porque no me avergüenzo del evangelio, esas verdades las podemos asimilar y cualquier inconverso las puede asimilar. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aún cualquiera puede decir, sí, yo creo, yo tengo fe. Yo creo en Dios, yo tengo fe. El problema no es ese. El problema aquí principal es, obviamente, cuál es el estado y por qué Pablo está diciendo, mira, lo que es el evangelio es poder de Dios para salvación. Y tiene que ser así, poder de Dios para salvación, y tiene que ser a través de la fe, no de ninguna posición, de ninguna obra, acción, ningún pago que tú puedas hacer, ni penitencia, te puede dar la salvación, sino es a través del evangelio. Mira por qué. Y ahí comienza a hablar cuál es la posición del hombre ante Dios. Hermanos, todos los que estamos aquí, en algún momento, todos, esa es la biografía nuestra, la que vamos a leer ahora. Todo de alguna u otra manera, y no piense que no, porque yo nunca hice, no. Estuvimos y otros aún están en esa imagen que habla Pablo a partir del 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, que no tenemos. El hombre, aunque quiera y por más que diga, no tiene excusa, está diciendo aquí, porque todo lo que Dios es, su poder, su deidad, todo, aún lo que no conocemos, Él lo reveló por toda la creación. Y eso es lo impresionante, lo que a mí de verdad me agrada. Porque Dios dice, y eso lo vamos a ver, la confirmación de estos dos versículos, mira, aún no tengan una Biblia, aún en lo más remoto del universo, en las tribus indígenas, en lugares quizás donde no haya llegado ni siquiera la Biblia o ni nada, Dios ya está hablándole al mundo entero, al hombre, a través de la creación. La revelación general. Él le plació revelarse al hombre de tres maneras. Y eso fue progresivamente, Él haciéndolo. Él se dio a conocer
En primera instancia, con su revelación general, todo lo creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo creado habla. Hay un Dios, hay un Dios, hay un creador, hay un creador. No tienes excusas. La conciencia te está diciendo, uy, hay algo superior, hay algo por encima de todo el universo. Ese es Dios. Pero esa revelación no se queda ahí. Porque después vamos a ver cómo la misma palabra habla. Mira, Dios también se ha revelado a través de su palabra. Él dejó unas leyes, Él dejó unos preceptos donde Él se reveló, revela su carácter, revela su pensamiento, revela lo que Él espera del hombre. Dios también se ha revelado. Y como si eso fuera poco, dijo, ok, el autor de Hebreos dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras, a través de los profetas, ahora, ¿qué? Ha hablado a través del Hijo. Ah, ok. Si no es suficiente, entonces Dios comienza a hablar y se revela a través de su Hijo Jesucristo. Y viene a la tierra y comienza a caminar. Sobre todo, el hombre perdido. Dios se ha revelado, hermanos. Salmo 19. Vamos a buscarlo un momentito. Nos paramos ahí en el 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En el Salmo 19 vemos un contraste entre los dos libros de Dios y las dos revelaciones de Dios. Comienza hablando las obras y la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. No es que cambia el discurso o el tema. Cuando comienza en el 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es que está hablando de las dos revelaciones de Dios. Él se ha revelado en la creación, en toda la naturaleza. Dios se revela. Ahí está su primer libro, la revelación general. Pero en la segunda Él sigue hablando, pero ahora entonces de la palabra de Dios. Él también se ha revelado a través de su ley. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hablábamos el domingo pasado, que hace la exposición de la palabra de Dios, alumbra. ¿Recuerdan? Alumbra. Es para todos, hasta para el más sencillo, entendible. Alumbra. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y Él va a comenzar a hablar de lo que el mismo entonces apóstol, aquí Pablo está hablando en Romano. Todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y siguen siendo revelados y visibles a través de su ley, de su palabra. Amén. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Pues habiendo conocido a Dios, vieron la revelación de Dios, vieron el don de Dios manifestado en la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Al final, hermanos, lo que hicieron fue que en vez de darle la gloria al Creador, le dieron la gloria a lo creado. Y ese fue el gran error. Y ese es el estado en el que está el hombre. Todo, de alguna manera, obviamente, el que no tiene a Cristo y el que no ha conocido y ha reconocido a Dios en su real perspectiva, o va a estar adorando, o lo que es lo mismo, idolatrando lo creado. Y todo lo que recibimos a partir de ahí, no nos lo merecíamos, por pura gracia. No se crea que usted se lo merecía. Porque hay un evangelio que se está predicando por ahí, eso mismo, que el hombre y la creación tan importante para Dios, que mira, Dios por eso agarró y se entregó. Porque ama tanto y es tan importante el hombre para él. Y aunque hay una media verdad ahí, en esencia, lo que mueve a Dios y todo lo que motiva a Dios es su propia gloria. Wow, ¿qué es más egoísta? No. Él no es hombre. Él no está creado a imagen de nosotros. Él es Dios. Él nunca debió, de hecho, rebajarse ni siquiera. Él pudo haber dejado al hombre a su perdición total y ni mirar para allá. Pero no, a Él le plació, por su propia gloria, decir, yo voy a extender la mano y voy a alcanzar a ese hombre perdido. No fue porque no lo merecíamos. ¿Tú entiendes? Tú no tienes, ni era porque nosotros, no. Y eso es lo grande de mi Dios, que ese versículo que acabamos de recitar se ve y permea toda la Biblia. Esa verdad del Evangelio que acabamos de recitar permea toda la Biblia, 16 y 17. Tú cuando comienzas a ver, de alguna manera, hermanos, la justicia de Dios, que se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá, está en todo el Antiguo Testamento. Véalo. Y sigue así el resto de la Biblia. Las obras no pueden hacer nada por nosotros. Es por fe. Y Dios se revela a través de esa justicia que es por la fe. Adán y Eva, ellos pecan y fallan y no pueden hacer nada. Y ahí se comienza a mostrar, y ahí se ve el primer mensaje de esta verdad de Romanos, del Evangelio. Adán, Eva, tus hojas de higuera no pueden hacer nada por su desnudez, por su vergüenza. Ellos tratan de por obras cubrirse, y es Dios que se acerca y dice, no. Y tienen que tomar las pieles de los animales y cubrirlo con esa piel. Dios no estaba obligado a hacer eso en el jardín del Edén allá. Él podía dejar a Adán y a Eva a su suerte, como dicen. No, ustedes decidieron, pero Él es que decide. Así que está mostrando por una parte en lo que el esfuerzo humano y el mérito humano no puede hacer y lo que Dios sí puede hacer. Lo que la ley te va a hacer y el pecado y lo que la gracia te va a hacer. Y el amor de Dios. Pero no es por el hombre. Todo siempre, al final, va a residir en un deseo y en Dios. Todo va a partir de la gloria y va a volver a la gloria de Dios. Iglesia, inexcusable ante Dios. Porque todo lo que Dios le reveló y se ha revelado de múltiples maneras, bien claramente, hace que el hombre no tenga excusas.
para adorar a la creación antes que al Creador. Termino diciendo, pues, versículo 21 al 24, pues habiendo conocido a Dios, y luego lo vamos a ir desarrollando, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. De aquí, cuando comenzamos a leer, vemos todo el producto de lo que hoy estamos viendo en la sociedad en día. Todas las relaciones anómalas que la quieren pasar como normal o legal. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambió la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Como no le reconocieron, Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, y ahí viene la biografía de la cual hablaba, de cada uno de nosotros en algún momento, cómo pudimos haber estado afectados. Hermanos, recuerden que Dios le está hablando a través de Pablo en ese momento, y está escribiendo a la iglesia en Roma. Amén. Y ahorita hablamos y vimos ahí, le está escribiendo tanto a los judíos como a los griegos en Roma. Hágase la mente. Y usted ha visto la película todavía y eso es nada más ligero. La cuna, precisamente, de todas estas prácticas, cuando usted ve todo lo que surgió de hecho de esas naciones, y usted ve nada más si de lejito, hermanos, era entre hombres que tenían relaciones incluso, no tenían que ver, entre las mismas mujeres todas. Y usted ve esto todavía, estos bocetos y estas esculturas que hacen, haciendo alusión a esas relaciones, y termina entonces diciendo, están atestados, llenos, en otra palabra, de injusticia, de fornicación. Y aquí la palabra fornicación, cuando usted ve la raíz original, es donde sale incluso la palabra pornografía, lleno de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas. Por si acaso alguien dice, no, porque yo no soy fornicario, no, porque yo no, pornografía, no, porque yo no soy. Entonces te pone como quiera en la lista, llenos de envidia, eres envidioso. Homicida, lleno de homicidios, de contiendas, eres contencioso por naturaleza, ese es el hombre. Engaños, engañoso, malignidades, maligno, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Soberbio, eres altivo. Inventores de males,
A los que ya tenemos a Cristo antes, estábamos así, inventores de males, desobedientes a los padres. Por si acaso había alguno que se había salvado toda la lista, entonces agregan esa. Desobediente a los padres. Y ahí ya, están todos ahí. En algún momento no nos queremos sujetar ni queremos obedecer a nuestros padres. Salimos corriendo por otro lado. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos, vuelve y resalta, la paga, hermanos, del pecado es la muerte. Pero no solo que se queda ahí, la dádiva de Dios es vida eterna. Te da las dos opciones. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ay, hermanos, hay un juicio de Dios, hay una ira de Dios contra toda esta injusticia. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios. Tú eres fiel, tú eres real. Tú te has revelado a nosotros, Señor, y nos has amado aún sin merecernos, Señor. Nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero, y eso es suficiente para servirte, para honrarte, para adorarte y para todo lo que, oh Dios, tenemos a nuestro alcance en esta vida, usarlo para tu gloria y para tu honra. Oh Dios, permite, Señor, entender tu justicia, Señor, la obra de Jesucristo ahí en la cruz, Señor. Oh Jehová, permite, Señor, y revélanos toda la grandeza, Señor, de tu don celestial. Oh Jehová, mira, Señor, las vidas que aún no te conocen y que tú no te les has revelado, Señor, y aún aquellos que tú te les estás revelando y, oh Jehová, no te pueden ver. Dios, a través de tu Espíritu Santo, comienza a abrir los ojos, Señor, y a quitar el velo, Dios. Comienza tú, Señor, oh Jehová, a mostrar a Jesucristo a través de tu palabra en sus vidas, Señor. Que entiendan que no pueden hacer nada, ningún mérito humano, ninguna acción humana, solo descansar en ti y aferrarse a Jesucristo. Te lo pedimos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.